Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Java, en el cual vamos a retomar ya los temas propios de orientados a objetos, y el día de hoy voy a comenzar por herencia. Espero les guste. Antes de continuar, les recordamos las formas de contactarse que tienen con nosotros, que sería el Twitter, el Facebook y el correo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Recuerden que ya deben de haber creado su proyecto, su paquete, y el día de hoy para la clase de herencia vamos a crear primeramente una clase persona. Esta clase persona va a contener distintos métodos y atributos. Ahora vamos a hablar un poco de herencia. Cuando nos hablan de herencia, normalmente en el ámbito social, pues podemos ver o podemos reconocer que generalmente se ocupa herencia o la palabra heredar cuando se va a transmitir alguna propiedad, algún valor o algo de una persona a otro. En este caso, cuando alguien nos deja sus propiedades o cosas de ese tipo, decimos que nos las está heredando. ¿Por qué? Porque nos las está transmitiendo. En el caso de la programación es algo similar. La herencia va a ser la transmisión de atributos y métodos de una clase padre a una clase hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita en persona creo métodos y atributos y después la tomo como si fuera una clase padre y creo clases hijos que heredan de persona, estas van a tener los mismos métodos y atributos. ¿Qué ventajas va a haber con esto? Como vamos a ver ahorita, ya no tengo que volver a declarar el mismo código dentro de las clases hijo. Además de que, como es programación orientada a objetos, estamos relacionando lo que serían las clases dentro de nuestro programa. Pero vamos a verlo ahora con el ejemplo. Voy a quitar los comentarios y vamos a poner algunos atributos a esta clase persona. String nombre, string apellido paterno, voy a ponerlos todos en la misma línea, string apellido materno, string correo, bueno, algo que comparten las personas mejor, edad y sexo. Esos van a ser nuestros 5 atributos que todas las personas deberían de tener en común: un nombre, sus apellidos, edad y el sexo. Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a crear un constructor. Recordemos que los constructores se creaban con el public, luego el nombre de la clase, que debe de ser igual, los parámetros y las llaves. Entonces public se llama igual que mi clase persona. Aquí van a ir los parámetros, que en este caso son string nombre, string apellido paterno, string apellido materno, edad y sexo. Entonces ya le estamos diciendo que vamos a recibir esos atributos y ahora hay que asignárselos. Para esto vamos a ocupar la palabra this. Y con esto, recordemos, estamos diciendo this nombre, que hace referencia al de aquí arriba, al que es propio de la clase, va a ser igual a nombre, que hace referencia al nombre que estamos pasando por parámetro. Recordemos, porque eso también es importante, con this hacemos referencia a lo que es propio de la clase y sin el this a lo que está mandándose por parámetro. Esto en caso de que las variables se llamen igual. Entonces vamos a igualar las demás.
y ahí están. Otra cosa importante sería que ya que estamos trabajando orientado a objetos, lo recomendable será hacerlos privados y declarar los métodos set y get de cada uno. Ahorita, únicamente para el ejemplo, voy a crear un método set y get de los primeros 3 atributos. Sería public string, que es lo que va a regresar, get nombre, que es el atributo que voy a regresar, y ponemos un return nombre. Si yo pongo nombre, estoy haciendo referencia al de la clase. Recuerden que el this únicamente se ocupa cuando dentro del método tenemos una variable que se llama igual. Y también vamos a crear su método set. Para eso necesitamos recibir un nuevo nombre, que es el nombre que le vamos a colocar a la persona. Entonces le ponemos nombre, va a ser igual a n, que es lo que estoy recibiendo como parámetro. Y voy a copiar, perdón, no se estaba viendo, voy a copiar y voy a hacer lo mismo con los otros dos parámetros, con los otros dos atributos como había mencionado. App va a ser igual a ap. Entonces ya creamos el get y el set para el caso del apellido paterno. Copio nuevamente y hacemos lo mismo para el apellido materno. Y listo, ya tenemos los métodos get y set de al menos 3 atributos para poder continuar con lo que sería nuestra clase de herencia. Ya que tenemos esto, también me gustaría declarar un método en donde se impriman todos los datos. Entonces vamos a poner los datos son y ponemos el nombre es y vamos a unir la variable nombre. El apellido paterno es y unimos la variable de apellido paterno. El apellido materno es y unimos la variable de apellido materno. El correo es y la variable de correo. Y por último, perdón, estamos ocupando edad. Y ahora sí. Y por último, aquí lo más recomendable sería hacer un condicional. Decimos que si sexo es igual a true, entonces que diga el sexo es masculino. En otro caso, femenino. Voy a bajar para que se vea. Y aquí tenemos los datos. Recuerden que dentro de los if, cuando hablamos de booleanos, hay dos formas. Una es igualarlo a true, o otra simplemente poner la variable. ¿Qué estoy indicando? Si sexo es positivo o si es true. Es lo mismo que lo que tenía así. Va a depender de ustedes cómo se acomoden más. Obviamente, si lo que quiero compararlo es con false, puedo poner sí, diferente de sexo, que es lo mismo que poner si sexo es igual a false. Ahí va a depender de ustedes. Y ahora sí, ya tenemos el método de imprimir.
y tenemos los atributos. Entonces, siguiendo con la herencia, tomamos a persona como si fuera una clase padre, que es la que va a heredar a todos los demás. Entonces, ¿quién puede heredar de una clase persona? En este momento se me ocurre, por ejemplo, un alumno. Un alumno sigue siendo una persona, por lo tanto puede heredar de esa clase. Entonces creamos nuestra clase alumno, y cómo se realiza la herencia, vamos a tener una palabra especial que se llama extends. Con extends nosotros vamos a poder heredar. Para esto hay que indicarle de qué clase vamos a heredar, en este caso persona. Entonces ponemos public class alumno, que va a extender o va a heredar de la clase persona. Si se dan cuenta, nos marca una advertencia, y que ahorita ya estaba apareciendo cuando pasaba el mouse. ¿A qué se refiere esta advertencia o este error? Nos dice que dentro de la clase persona tenemos un constructor que recibe 5 parámetros, pero aquí en la clase alumno no tenemos ese constructor. Al estar heredando de la clase persona, también se necesita crear un constructor igual al que tenemos en la clase padre. Entonces vamos a hacerlo. Public, ahora mi clase se llama alumno, y va a recibir el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la edad y el sexo. Cadena, 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 entero booleano. Cadena, 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 entero booleano. Ok, ya tenemos el constructor. Está recibiendo, y esto es importante, está recibiendo el mismo número de parámetros y el mismo tipo de parámetros, que el que estamos teniendo en nuestra clase padre. En este caso es nombre, sería N, apellido paterno, AP, apellido materno, AM, edad E y sexo S. Sin embargo, sigue marcando un error. Esto es porque aún no estamos mandando a llamar al constructor de la clase padre. Y así como podemos heredar mediante la palabra extends, también otra parte importante de la herencia es llamar al constructor de la clase padre mediante la palabra super. Con super nosotros estamos mandando llamar al constructor de la clase padre, en este caso persona, que es el que me está pidiendo que necesariamente necesito mandarlo a llamar con los 5 atributos. Entonces vamos a hacerlo, super, y ya con eso estamos mandando a llamar al constructor de la clase padre. Pero ahora también ese constructor necesita los 5 parámetros. Así que debo de tener cuidado de que vayan en el mismo orden. Sería el nombre, apellido paterno, apellido materno, edad y sexo. Guardamos y ahora sí, el error se acaba de terminar. Ya tenemos el constructor de alumno y que además está mandando llamar al constructor de persona. Ahora, ¿qué de importancia o qué, cómo decirlo? ¿Qué de bueno tiene ahorita crear la clase alumno si estamos ocupando los mismos atributos? Eso es importante. Un alumno puede tener, por ejemplo, una matrícula y una carrera.
Estas son cosas extras que no corresponden dentro de una persona, pero que sin embargo un alumno sí las va a tener. Y podemos agregarlas. Entonces ponemos string matrícula y string carrera. Y ahora es cuando se puede observar la diferencia entre el padre y el hijo. Voy a poner que carrera va a ser igual a carrera y matrícula va a ser igual a la matrícula que nos están enviando, y que además todos los atributos que tiene la clase persona también los voy a mandar por aquí. De esta manera estamos inicializando tanto los atributos de persona como los dos extra que tiene alumno. Se dan cuenta, yo ya no tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque automáticamente al heredar ya no tengo que volver a escribir el código. Lo mismo pasa con esto. Si yo ya lo escribí en la clase padre, en la clase alumno automáticamente se va a encontrar, a pesar de no escribirlo. Esa es una de las grandes ventajas de la herencia. Nos ayuda a ahorrar código. Solo lo escribo en la clase padre y automáticamente va a estar aquí disponible. Entonces, también puedo crear un método. Le puedo poner imprimir todo y, perdón, me faltó el tipo, y le voy a decir que va a mandar a llamar al método de la clase padre. Puede ser con el dis punto imprimir o puede ser simplemente imprimir. Esto porque es lo mismo que estábamos platicando de los atributos. Si yo ya lo declaré en la clase padre, ya no tengo la necesidad de volverlo a poner en la clase hijo. Simplemente lo mando a imprimir y se va a imprimir. Lo único que quedaría por hacer sería poner la nueva matrícula, que eso es cosa del alumno, y también la carrera. Y listo. Con esto ya estamos demostrando que una persona puede heredar un nombre, un apellido materno, un apellido paterno, una edad y un sexo a un alumno. ¿Por qué? Porque el alumno sigue siendo una persona. Y que además el alumno, al ser un ente o un objeto propio, también va a tener matrícula y carrera. Para probar, vamos a crear nuestra clase principal. Vamos a crear el método main, que nos va a permitir crear nuestros objetos, y voy a decir alumno va a ser igual a un nuevo alumno y voy a mandar todos los parámetros. En este caso, los míos: Jesús Becerril, Gutiérrez, después seguía mi edad, que ya crecí, ahora ya soy un tanto más grande, y además del sexo también voy a poner lo que sería matrícula y carrera. No recuerdo en qué orden lo puse. Si está bien, primero la matrícula. Aquí voy a inventar algún número, y mi carrera, pues mi formación es en informática. Y ahora vamos a observar qué pasa. Si se dan cuenta, nos marca en un color un poco más fuerte lo que está dentro de alumno, que es carrera, matrícula o imprimir todo. Pero además, como heredamos de la clase persona, puedo acceder a los métodos propios de esa persona, que es los get, el imprimir y los set, a pesar de que en ningún momento yo las puse dentro de la clase alumno. Pero como estamos haciendo herencia, repito,
podemos acceder a todos esos atributos y métodos de las clases padre. Entonces, ahora sí, vamos a probar. Ejecutamos. Esperamos a que corra. Voy a subir la consola para que se vea. Le damos un tiempo. Y ahora ya nos muestra los datos. Los datos son y nos va a mostrar lo que mandamos por parámetro en el constructor. Primero manda llamar al método de imprimir de la persona, el cual tiene mi nombre, apellido paterno, materno, mi edad y mi sexo. Y después imprime las dos características o atributos que yo declaré dentro de la clase alumno, que es mi matrícula y mi carrera. Y con esto ya estamos imprimiendo toda mi información. Ahora, yo como ejercicio en esta parte les recomendaría que ustedes hagan una clase profesor, que le agreguen, no sé, un número de identificación o algún atributo que se les ocurra que pueda tener extra, que hereden de esta clase persona y hagan lo mismo. Creen una clase profesor e impriman todos sus datos. Nosotros vamos a seguir con este tema de herencia. Hay bastantes cosas por ver y también quiero ver los demás pilares de la programación orientada a objetos, que ya vimos encapsulamiento, pero todavía nos falta ver, por ejemplo, polimorfismo. Entonces ya voy a estar tocando este tipo de temas dentro del curso. Yo espero les haya gustado. Cualquier comentario dentro del video es bien recibido. Y si se puede, pues pueden compartirlo para que este curso gratuito llegue a más personas. Mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en el siguiente tutorial.